El siguiente programa no contiene escenas de exceso ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable. Sin tantos cuentos, con Diego Ramos. Bienvenidos a Sin tantos cuentos. La política en Colombia, no solo en Palmira, en toda Colombia cambió radicalmente desde las elecciones legislativas, eligiendo Senado, Cámara y ahora refrendado con la elección presidencial de Gustavo Petro Urrego, lo que da cuenta de que después de 200 años, un gobierno de izquierda, como se ha denominado, asume las riendas del país. Para algunos, con prevenciones, temores, rechazo por algunos sectores tal vez muy recalcitrantes, muy polarizados, pero también es cierto que debemos dar un compás de espera para ver cómo nos va a ir. Desearle al nuevo gobierno que le vaya mal es como si estuviéramos montados en un avión y desearle que al piloto le diera un infarto. Más o menos así de extremista podemos hacer el comentario. Gran parte de ese cambio en la política nacional se ve reflejado en aquellas personas que llegan a asumir los cargos de representación, los cargos de poder en este caso. Y parte de ello también puede ser visto como ese cambio. ¿Cuál cambio? Si hay algunos políticos reencauchados que cambian de camiseta solamente para poder seguir en el poder o para qué tipo de intereses. Hoy tenemos como invitado a una de esas personas, no de la vieja guardia, a una persona relativamente joven que llega nueva a la Cámara de Representantes. ¿Y por qué decidimos invitarlo, a pedirle que nos atendiera esta invitación? Pues precisamente por eso, porque es una persona nueva que llega, y esperamos que sea así, sin los vicios de la vieja política, pero que además hace parte de la raíz de ese proceso que llevó a la presidencia a Gustavo Petro. Estamos hablando del representante de la Cámara por el departamento de Antioquia, David Alejandro Toro Ramírez, a quien de una vez le damos la bienvenida. David Alejandro, muy buenas tardes, bienvenido a Sin Tantos Cuentos. Muy buenas tardes, un abrazo gigante para ti, para todos los televidentes, toda esa audiencia, y vamos sin tantos cuentos a hablar de política, de sueños, de esperanza, de futuro, y creo que acabas de hacer un contexto muy interesante de lo que es esa fotografía de la política hoy. Bueno, Alejandro, todos lo conocemos como Alejandro Toro. Alejandro estuvo aquí en Palmira no haciendo política. Alejandro vino acompañado de Piero para un concierto que se hizo acá, para una obra benéfica, y nos conocimos así rápidamente. Y nunca pensamos que Alejandro fuera a tener ese gusto por la política. ¿Qué te llevó, Alejandro, a hacer política, a buscar ser representante a la Cámara? ¿Por qué ese cambio y qué te motivó? Bueno, realmente yo siempre he tenido gusto por la política muchísimo. Lo que no tenía gusto era por el tema electoral. Eso sí me generaba un poco de escozor. Pero creo que lo que me lleva a la política es justamente lo que estábamos haciendo cuando nos encontramos en Palmira. Es la campaña de regalos que inicié hace ya 15 años con la Fundación Avanti, y que llevamos regalos a diferentes lugares. En esa época íbamos a llevar con un gran aliado que es el padre Arturo de Palmira, director de la Pastoral Social, íbamos a llevar 3.000 regalos a Guapi, e hicimos un concierto con Piero, que es un gran aliado también nuestro, para llevar los regalos. Pues justamente hay un momento que me lleva a tomar esa decisión, el día que perdimos el plebiscito por la paz. Yo ese día estaba en mi casa en el Carmen de Iborán, yo me puse a llorar porque realmente quienes venimos trabajando tanto con las víctimas, quienes sabemos los números, 9 millones de víctimas, 8 millones de desplazados,
más de 300.000 homicidios, más de 100.000 desaparecidos. Nos dolía saber que muchas personas estaban tan desconectadas que votaron sí a la guerra. Un municipio como Murindó, en Antioquia, que ha puesto tantos muertos, el 88% de la población votó sí a la paz. Y cuando uno miraba ese mapa de calor donde votaron sí, eran donde se habían puesto esas víctimas. Ese día no, digamos, tomé la decisión de lanzarme a la Cámara de Representantes o al Congreso, pero sí dije, yo quiero estar en el lugar donde se toman las decisiones para esos territorios. Y realmente no es en los territorios, las decisiones se toman aquí en Bogotá. Tenemos un gobierno centralista, un presupuesto centralista, y casi que lanzo como esa idea al universo, y todo es tan hermoso que termina confabulándose para que hoy yo represente también esas víctimas y podamos hacer un derrame de recursos y de oportunidades para esos territorios. Alejandro, en ese punto que estás nombrando de gobierno centralista, ¿cómo entender que en algún momento de la película nos vendieron la idea de vamos a acabar con el centralismo? Cada quien va a tener su, digamos, autonomía, entre comillas, pero con los días vimos que volvimos al modelo centralista casi que obligados. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, es que mira que nosotros vamos con 3 grandes reformas: la reforma tributaria, la reforma agraria y una que es muy importante, que es la reforma política. ¿Qué pasa con la Constitución del 91, que no es perfecta? Tiene pues muchas ventajas y cosas muy hermosas, pero tiene, creo que, un grave error, y es el de la representatividad de los territorios. Por ejemplo, en el caso de los senadores, quien tenga más recursos va a ser elegido senador. ¿Quiénes tienen más recursos? Pues los municipios y los departamentos donde más hay dinero, donde más hay impuestos legales e ilegales. Entonces, ¿qué terminó? Departamentos como Antioquia, departamentos como el Valle, Bogotá, terminaron teniendo una mayor representatividad porque son campañas de 10.000 millones, de 15.000 millones, de 8.000 millones. ¿Quién en Guaviare, Guainía, Vaupés, Bichada va a tener esos recursos? Entonces eso generó ya una inequidad y una falta de representatividad en los territorios. Luego estaban los representantes de las circunscripciones departamentales y sucedía lo mismo. Si no llegamos como pacto histórico con una lista cerrada y con un gran candidato que arrastró gran parte de la opinión como Gustavo Petro, personas como yo era imposible que hubiésemos llegado a la Cámara de Representantes porque no teníamos los recursos. Ahora, ¿cómo estamos equilibrando un poco la cancha antes de esta gran reforma política? En los acuerdos de paz, justo estoy en la oficina que me la acaba de prestar un gran amigo, John Jairo González, logramos 16 curules para zonas donde debían priorizarse estos recursos PEDET. Entonces hoy, por ejemplo, John Jairo, que representa la zona del Bajo Cauca y del norte de Antioquia, le permite a esos lugares tener hoy un representante hoy aquí en el Congreso, y así sucede en 16 lugares, y otro fue la representación de los 10 curules de comunes. Entonces hay un grave problema que tenemos que corregir para que las regiones tengan una representatividad, porque si no, el recurso va a llegar solamente a donde haya quien pueda pagar una campaña de 10.000 millones de pesos. Bueno, Alejandro, a esta hora de la tarde le doy la bienvenida a nuestro director Diego Fernando Ramos, quien ya se une aquí a esta mesa de Sin Tantos Cuentos. Diego, bienvenido. Muy buenas tardes, Alejandro. Hola. Gusto conocerlo a través de esta vía que nos permite, gracias a Dios, la tecnología. Departamento de Antioquia, pues de alguna manera es un referente no solamente en la conformación del Congreso, en términos no solamente de la Cámara Alta, sino de ustedes como la Cámara de Representantes. Si bien la ley establece ya unos cupos o unas curules asignadas por el número de habitantes, ¿de qué manera podría, y vamos a colocar los casos puntuales, el departamento de Antioquia, Valle, Cundinamarca, ser de alguna manera directamente afectados al poder sacar algunas curules y poder ser trasladadas en número de representatividad a zonas que incluso
Han pasado décadas y nunca han tenido tan siquiera un senador. ¿De qué manera se puede generar repensar la distribución tanto en Cámara como en Senado, precisamente para poder garantizar la representatividad de todos los territorios en Colombia? Esto no solamente sucede en lo político, sucede en lo económico, sucede en la salud, sucede en cualquier renglón que quieras mirar. Hay una inequidad, hay una cancha totalmente desequilibrada. Yo creo que Antioquia podría tener menos representatividad, trasladársela a otros departamentos como el Chocó, un departamento absolutamente abandonado, un departamento donde lo único que hay es agua porque no hay carreteras y uno se mueve por agua, pero no tiene acueducto. O sea, ¿a qué punto hemos llegado del tema de la inequidad? ¿Antioquia va a seguir qué? ¿Y el Valle va a seguir con qué? Con un nivel de recursos vía impuestos, vía productividad grandísima, y la va a mantener en esa línea de crecimiento. Equilibrar la cancha es que tengan hoy representantes a la Cámara y algunos senadores esos lugares afectados. Hablemos de Puerto Inírida, hablemos de Bichada, Guainía, Bopés. O sea, es muy importante que nosotros tengamos la empatía suficiente como departamentos con muchas necesidades, pero muchísimo más ricos que estos, para que les demos a ellos mayor representatividad, y desde ahí creo que tiene que mirarse esta gran reforma política. Alejandro, ustedes como bancada proponen desarrollar control político. Siempre esa es la propuesta de todas las bancadas, vamos a desarrollar control político. Pero yo no diría que es una propuesta, es una tarea obligatoria, sí, que quieren precisamente los congresistas. Exacto, y a eso quería llegar. ¿Cómo volver esa propuesta una realidad, pero una realidad, valga la redundancia, real, efectiva, que no se quede solamente en el papel y en el discurso? Bueno, creo que estas circunstancias, hoy la fotografía política permite eso. ¿Por qué? Porque nosotros como oposición siempre fuimos una minoría tan pequeña que parecía que no le hacía mella al gobierno el control político. Entonces se hacían debates y se hacía control político, pero teníamos, no sé, 8 o 10 senadores, teníamos unos 14, 15 representantes a la Cámara. Entonces sí se hacía ese control político, sí se buscaban estos debates, pero no se generaba una incidencia. Hoy, si nosotros somos coherentes por lo que votaron 11.300.000 personas y 2.800.000 para Cámara y Senado, debemos hacer control político a nosotros mismos, porque es que ya no somos oposición, ya somos gobierno. Para nosotros sería muy cómodo hacer lo mismo que nos hicieron durante décadas y decir, ustedes ya son muy pequeños, los excluimos. Pero el mensaje que ha lanzado el presidente al sentarse con el mismísimo Álvaro Uribe, acoger y sentarse con otras bancadas que inclusive no estuvieron ni en primera ni en segunda vuelta, manda un mensaje que vamos a hacer un gobierno de autocrítica, pero nosotros tenemos que ser un Congreso también que haga crítica al mismo gobierno, y por eso creo que va a ser muy político que hagamos a ese gobierno que nosotros respaldamos. O sea, es una tarea, como lo dices, o sea, no es que queramos, es que es una tarea de nosotros, y si cumplimos éticamente con nuestras funciones y responsabilidades, debemos hacerlos aunque seamos gobierno. Cuando se es gobierno hay una obligación, digamos, política, moral y social, y sobre todo con un proyecto tan importante como el que Gustavo Petro quiere implementar a partir del próximo 7 de agosto. Y tiene que ver con, digamos, una historia de oposición de décadas. Por primera vez un gobierno. Toca empezar, y le hago la pregunta a usted que, digamos, en su recorrido como consultor, como asesor, hay que empezar a enseñarlos a los congresistas que antes fueron de oposición a soñar con ser propositivos, pero sobre todo a aprender también a recibir las críticas que muy seguramente el partido o los partidos que al final de cuentas puedan sumarse a la oposición empiecen a generarles a ustedes, porque de alguna manera yo creo que el cambio del chip va a ser bastante interesante. Claro,
me encanta, que me ha ilustrado mucho en mi vida, que se llama Las ciudades invisibles de Italo Calvino, y habla de el Khan y el Genghis Khan y Marco Polo. Marco Polo va, conoce las ciudades y luego le cuenta al Khan que vio. Y hay un momento donde le cuenta de una ciudad que está construida sobre pilones, porque corrió un rumor de que va a haber una gran inundación. Y han pasado siglos y la gente sigue construyendo la casa sobre pilones porque va a haber una inundación. Y el Khan le dice, ¿y por qué es eso? Y dice, es que las ciudades se construyen a partir de sueños o de miedos. Si usted construye un país a partir de los miedos, como lo hemos construido muchísimo tiempo, pues vamos a tener un país inviable, como se decía por allá en el año 2000. Lo que debemos hacer, y creo que hacer una reflexión que es muy especial, es cómo nosotros hoy, siendo mayoría, no construimos este país a partir de los miedos, sino a partir de proponer. Ya no somos oposición, ya no tenemos que seguir solamente criticando. Y ahora que hablabas de Piero fue un cantante de música protesta, pero cuando ya hoy hablas con Piero te dice, no, yo ya soy un cantante de música propuesta. ¿Cómo pasamos de la protesta a la propuesta? Y creo que esa es la reflexión que hoy debemos también hacer como bancada mayoritaria. Bueno, Alejandro, yo voy a meterme en un tema que de pronto es bien espinoso, pero es, digamos, el tema actual. Durante la posesión ahorita, el 20 de julio, hubo un acto bochornoso, llamémoslo de esa forma porque lo fue, y es que cuando el presidente comenzó a dar su discurso y comenzó a presentar las cifras de Suiza, creo que era porque pues no cuadraban aquí con Colombia, salieron las pancartas, las fotos, los gritos. Inti era uno de los que más gritaba contra el presidente. Vamos a convertir el Senado y la Cámara en un circo otra vez, donde comienzan a verse pues florecitas y perritos y un montón de cosas, o vamos a trabajar en serio. Se va a repetir el exabrupto del Centro Democrático tratando de opacar al que no pensaba como ellos. Nos vamos a volver como los amigos del otro lado de la frontera. ¿Qué va a pasar de ahora en adelante? Bueno, primero quiero darle un contexto a la gente o a quienes no estuvieron, que una cosa es lo que la gente ve, donde enfocan las cámaras, porque lo que hicieron fue enfocar las cámaras solo en el discurso del presidente y en gran parte en las personas que llevó el presidente, y no se vieron otras cosas. Primero, hay un asunto de estructura y de protocolo que no funciona como debe funcionar. ¿Por qué? Porque el estatuto de la oposición dice que teníamos 20 minutos para hacer una réplica o un discurso paralelo al del presidente, pero resulta que el presidente no iba a estar esos 20 minutos. Significa que lo que él dijera quedaba como si fuera la única verdad. Eso que acabas de decir, parecía que era un discurso para Suiza, donde no hay asesinatos de líderes sociales, donde no hay más de 310 firmantes de paz asesinados, donde la gente no se muere de hambre. Entonces, lo primero que hay que decir es que sabíamos que el presidente no nos iba a escuchar. Entonces, sí era muy importante que él se diera cuenta que estaba diciendo mentiras y que el país se diera cuenta que estaba diciendo mentiras. Frente a las formas, cómo nos vamos, y en algunos casos, y yo personalmente también lo considero, digamos, faltó cierto tacto. Creo que podría haberse hecho de otra manera, pero independiente de eso, sí es muy importante que la gente sepa que el presidente no escuchó la oposición. El presidente terminó su discurso, debía haberse sentado a escuchar que le respondieran, pero no. Inmediatamente se fue y nosotros terminamos haciendo un discurso de la oposición, porque sí somos oposición hasta el 7 de agosto como gobierno, y eso era un irrespeto. Entonces, aunque creo que las formas sí son importantes y en algunos momentos hubo una exasperación que no debía darse, sí hay algo que falló. El presidente le mintió al país, le mintió al Congreso de frente y luego se fue como si nada. Pero yo diría, señor representante a la Cámara por el Departamento de Antioquia, que creería yo que de alguna manera toda la colectividad que hoy hace parte del gobierno
debería asumir una posición un poco menos, dejarse provocar menos. El país y ustedes tienen una gran responsabilidad con el país en la medida en que deben marcar un cambio, no solamente en el fondo, sino también en las formas. ¿No cree usted que se están dejando provocar, especialmente por algo que ya se sabía hace rato, que el presidente nunca acude al tiempo que le corresponde obligatoriamente por el estatuto precisamente de oposición, de sentarse a escuchar a los contrarios? ¿Para qué entran ustedes a desdibujarse a sabiendas de cuál es el talante del doctor Iván Duque? Además, Alejandro, eso no le da patente de corso a los que ahora van a hacer oposición a partir del 7 para, si ellos hicieron esto, nosotros también se lo podemos hacer el día que vaya el presidente Petro a dar un discurso. Bueno, no quiero exculparme, pero hay que entender que nosotros somos un pacto. El pacto no es un partido, es una suma de partidos y de movimientos, y esos partidos y movimientos están compuestos por gentes de organizaciones sociales, muchos de ellos que con todo respeto han sido combativos durante muchísimos años, y les ha tocado porque han visto cómo asesinan y desaparecen a los miembros de sus mismas organizaciones. Entonces lo que digo es que no me voy a exculpar en decir yo no lo hubiera hecho. Yo soy un trabajador por la paz, he trabajado por la paz, me he dedicado a crear puentes, acompañé los diálogos en La Habana entre la FARC y el gobierno, acompañé los diálogos con el ELN en Quito y el gobierno. Entonces para mí sí es muy importante las formas y es muy importante la mediación y que no se diera de esta manera, pero nos vamos reacomodando como pacto. Como le digo, está el maíz, está Colombia Humana, está ADA, están muchísimos grupos, más los verdes también, pues con todas sus tendencias, porque están hablando directamente del nombre de Inti. Entonces muy seguramente pues vamos a ir encontrando unas mejores formas. Entonces tampoco quiero pues salir en limpio y decir yo no hice eso, yo no grité, yo no lancé la pancarta. Hago parte de un grupo que lo hizo y vamos a encontrar seguramente unas mejores formas, pero también venimos de unos procesos de resistencia muy fuertes. ¿Cómo es la Colombia con la que Alejandro se soñaba y cómo va a ser la Colombia que Alejandro va a dejarnos dentro de 4 años como representante a la Cámara? Bueno, yo escribí un libro que se llama Paz y Punto, un sueño llamado Colombia, que son 16 entrevistas que hice por Latinoamérica. Y es específicamente, es un sueño llamado Colombia. Nosotros estamos en ciernes de construir con unas posibilidades grandísimas. Yo creo que muy gráficamente le digo a la gente, sueño un país donde logremos equilibrar la cancha, donde no tengamos que quitarle a unos para darle a otros, no, simplemente que quienes hoy no reciben, que quienes hoy no tienen oportunidades, al menos tengan las posibilidades de no escoger entre estudiar o comer, de no escoger entre darle formación a mi hijo o pagar los pasajes para ir a mi trabajo. Necesitamos equilibrar la cancha en todos los sentidos. Eso inicia desde las ciudades, pero también en los territorios, desde cosas físicas como las vías terciarias, cómo logramos que la gente pueda sacar sus productos de una manera más económica de los territorios, pero también desde la educación. Miren, en la educación muy inequitativo. Hoy de una familia con grandes recursos, multimillonarias, un hijo sale o una hija sale a la vida laboral a los 26 años. ¿Por qué? Porque termina el bachillerato y tiene que terminar la carrera y luego tiene que hacer una especialización y luego va a hacer un intercambio de 1 o 2 años porque si no es bilingüe no sirve. Entonces viene saliendo a los 26 años o 28 años a la vida laboral. Pero hoy tenemos los que logran terminar el bachillerato, porque muchos no lo logran, le entregan, como me pasaba a mí, 2 papeles, el diploma y una cuenta para pagar en la casa. O sea, de entrada vos ya a los 17 años ya sos deudor. Tienes que comenzar a pagar, claro, ya sos deudor. Entonces, ¿qué queremos? No queremos que esos que salen a los 26 años les quitemos esas posibilidades, no, se las ganaron o no, pero bueno, también necesitamos gente muy preparada, necesitamos educación gratuita de calidad y universal para esos que salen a los 16 años y necesitarían una posibilidad para salir a ese mercado laboral al menos con mayores probabilidades, y eso sucede
eso sucede en el acceso a la tecnología, en todos los casos. ¿Qué me sueño? Un país de oportunidades, un país donde la gente pueda escoger al menos si va a morirse de hambre o va a vivir una vida con posibilidades y con sueños. ¿Y eso se logra qué? A través de la paz. Por eso para mí es muy importante llegar a lo que llamamos la paz total. Alejandro, ¿en qué comisión le gustaría quedar a usted? ¿Cuál es la comisión en la que usted dice, en esta quiero estar porque puedo desarrollar mejor trabajo ahí? Hay algo muy bonito, mira, de las 7 comisiones constitucionales, mucha gente le corre a la segunda comisión. Es más, algunos le llaman es que la comisión de castigo. Pero yo que me he movido a nivel internacional, que he trabajado, que no me siento colombiano, me siento humano de este planeta Tierra, que para mí las fronteras no son tan importantes porque uno se encuentra corazones en otro lado, yo quería la segunda comisión, que es la Comisión de Relaciones Internacionales y la Comisión de Seguridad y Defensa, porque el tema de la paz pasa por esa comisión. Justamente hace 8 días ya estuve en Washington haciendo un trabajo de acercamiento entre algo que llama el hermanamiento de ciudades que estamos haciendo entre la ciudad de Medellín y la ciudad de Phoenix en Arizona, y que quiero que muchas ciudades en Colombia hagan ese hermanamiento con otras ciudades que les den potencialidades y acercamiento a conocimiento. Estuve en el BID, porque uno no puede presentar proyectos de ley desfinanciados. De nada me sirve presentar un gran proyecto de ley que reactive el turismo en el país si el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo no tienen los recursos para generar las condiciones en los territorios. Entonces estuve reunido en el BID, estuve en el Instituto Internacional para la Paz en Washington, así que me siento muy cómodo en la segunda comisión donde seguramente estaré. Bien, eso me faculta a mí como periodista para hacer una pregunta obligada. ¿Cuál es su comentario a propósito ya de la designación del nuevo ministro de Defensa, doctor Iván González Gómez? Iván Velázquez. A propósito de esta trayectoria y que marca de alguna manera una impronta con relación a la defensa en Colombia, pero a la luz de los derechos humanos. Bueno, no hay nada más hermoso que ser coherente con lo que se prometió. Qué difícil fuera para mí, un hombre de paz, director de una fundación que se la ha jugado por la paz, tener que decirle a la gente que el presidente ha elegido un ministro de guerra, pero no, eligió un ministro para la paz y para la vida. En sus discursos el presidente Gustavo Petro siempre decía que la seguridad no la íbamos a medir ni en muertes ni en lo que el ejército y la policía llamaba bajas, sino en vidas salvadas. Y creo que lo que estamos haciendo es siendo coherentes, diciendo vamos a tener un Ministerio de Defensa para los derechos humanos, un Ministerio de Defensa para la vida, y de aquí para adelante vamos a medir nuestros resultados en cuántas vidas de colombianos hemos salvado. Así que nos sentimos muy cómodos, yo personalmente me siento muy cómodo y espero trabajar directamente con el ministro en lo que llamamos la paz total. Alejandro, y en ese orden de ideas, siendo parte de la Comisión Segunda que trata los asuntos internacionales, el diferendo limítrofe con Nicaragua, la defensa jurídica del Estado fue poco más que pésima, perdimos demasiado territorio marítimo, casi que quedamos aislados rodeados de aguas nicaragüenses hoy por hoy. ¿Cómo va a asumir desde la Cámara de Representantes y cómo ve usted la posición del nuevo gobierno frente a problemas como el limítrofe con Nicaragua y temas diplomáticos con Venezuela y la misma Nicaragua? Bueno, en general hay que decir que vamos a hacer seguramente un gobierno y un legislativo donde prime los diálogos, donde primen los puentes. En el caso de Nicaragua, pues hay diferentes niveles. Primero, hay una línea desde el presidente de la República, pero también hoy tenemos al doctor Álvaro Leiva Durán, un hombre experimentado, un hombre con una trayectoria absolutamente brillante, que ha trabajado de manera incansable desde que lo nombraron y que no ha tenido ninguna dificultad en sentarse con cualquier tipo de gobierno y de personas. Y en un tercer nivel, entonces ya estamos el legislativo,
hacemos salidas, donde acompañamos desde nuestra función. Así que yo no quisiera, digamos, teorizar o enviar mensajes que pudieran dificultarle a los dos primeros niveles, al de gobierno y al de Cancillería, mensajes que confundieran o que generaran dificultades. Lo principal es que vamos a trabajar en el diálogo y en derecho, porque sí lo dijiste, tuvimos una pésima defensa, hemos tenido unos baches en ese proceso que esperamos solucionarlos y solventarlos directamente con el gobierno, porque es que el error comienza cuando rompimos relaciones diplomáticas, cuando comenzamos a pelear y cuando comenzamos a discutir de presidente a presidente por cuestiones políticas y ni siquiera legales. Y en el caso de Venezuela, ya nos ha dado un lineamiento el presidente. El 8 de agosto estamos abriendo las fronteras con Venezuela. La senadora Gloria Flores, que también va a estar en la segunda comisión, ya ha dicho que se va a programar un encuentro de los dos congresos, el Congreso venezolano y el Congreso colombiano, para comenzar a encontrar soluciones. Y bueno, creo que el contexto internacional también es muy positivo. Lo que es la guerra entre Ucrania y Rusia ha hecho que países como Estados Unidos, hoy con una crisis en el tema petrolero y sabiendo lo que se viene en el invierno para Europa, con la dependencia que tiene del gas ruso, hace que hoy comience a crear una línea de vida y de comunicación con el mismísimo gobierno venezolano. Entonces yo creo que las condiciones están dadas para que comencemos a restablecer las relaciones también con el gobierno venezolano. Usted establece, digamos, una dinámica muy interesante y que se constituye a partir de que la gran cantidad de temas de la agenda de alta importancia del nuevo gobierno están permeados por las relaciones internacionales. Empezamos lógicamente con el tema de la paz y uno diría, pues entiende uno perfectamente que hay una construcción de equipo inicialmente, lógicamente, entre el canciller Leiva y el nuevo ministro de Defensa, pero también frente a la seguridad alimentaria, que va a generar de alguna manera un nuevo relacionamiento y discusión del TLC Colombia-Estados Unidos, pero también ya usted lo establece perfectamente, el restablecimiento de Colombia-Venezuela. Significa que Colombia dejará de mirarse al ombligo para colocarse precisamente dentro de la dinámica del hemisferio como un actor principal. Claro, mira, voy a ligar varios temas que dan un contexto general. El presidente, durante sus discursos en campaña, que fueron, digamos, escandalosos para muchos grupos, habló que vamos a dejar de explorar, vamos a dejar de buscar petróleo, no de exportar ni de explotar. O sea, el que ya encontramos lo seguimos sacando y lo seguimos vendiendo, pero necesitamos dejar de depender de los combustibles fósiles y comenzar a transformarnos la dependencia a energías limpias y energías renovables. ¿Eso a qué nos lleva? A que falten la plata. O sea, usted no puede dejar de recibir una plata y seguir funcionando igual. Está tasado en 12.000 millones de dólares que podríamos dejar de percibir por el tema de combustibles fósiles. Una de las maneras, porque existen muchísimas, es a través del turismo. Entonces el presidente dijo, necesitamos 12 millones de turistas, y mira, ahí comienzo a ligarlo con el tema de las relaciones internacionales y de la Cancillería. ¿De dónde vamos a sacar 12 millones de turistas que se gasten $1.000 y nos suplan esos 12.000 millones de dólares? Pues de afuera y de las relaciones que logremos tejer. Y es fácil si lo comparamos, por ejemplo, con países como Perú, que tiene 20 millones de habitantes, menos que Colombia, pero recibe los mismos turistas que Colombia, 4.5 millones de turistas. Y España recibió en el 2019 85 millones de turistas que le dejaron 92.000 millones de euros. O sea que no es difícil. Entonces está el tema internacional, que es muy importante, pero los extranjeros, ¿cómo vienen? Vienen a un lugar donde haya paz, donde haya tranquilidad. Nadie va a ir a un lugar donde sepa que lo van a matar, que lo van a secuestrar, que hay minas antipersona, que se genera esa percepción de inseguridad. Por eso necesitamos un ministro de Defensa que genere una paz total y que podamos llegar a unos acuerdos. Entonces, mira, tenemos el tema
Tenemos el tema de las relaciones internacionales y el turismo, y tenemos el tema de la seguridad y la paz como algo prioritario para que se integren. Bueno, Alejandro, tenemos que cumplir unos compromisos con nuestros auspiciantes. Vamos a una pequeña pausa para comerciales y dentro de 3 minutos regresamos aquí con Alejandro Toro, representante de la Cámara por el Departamento de Antioquia. Ya regresamos. Sin tantos cuentos. Lo mejor de la vida viene del agua, incluso la vida misma. Aqua Occidente, una empresa sólida y moderna al servicio de la región, con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad, con un equipo humano para el que usted es lo más importante, que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. Aqua Occidente, entregamos lo mejor en cada gota. Vigilada Superservicios. Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros, en solo cuestión de segundos. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Realizar tus transacciones locales y nacionales es muy fácil con Supergiros. Estamos presentes en cada rincón de Colombia y contamos con amplios horarios para facilitarte la vida. Tus giros son más cómodos, rápidos y seguros, en solo cuestión de segundos. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Adquiere uno de nuestros planes y accede a múltiples servicios médicos o adquiere el servicio. Contamos con servicio de medicina general, enfermería. Somos la respuesta en atención domiciliaria. Llegaremos con una nueva marca, servicios y excelente atención para la revisión técnico-mecánica de tu motocicleta. Somos Palmimotos CDA. Nuestra misión es brindarte amplios espacios, seguridad y confianza en cada revisión. CDA, tu centro de diagnóstico automotor. Ubícanos en la carrera 28, número 3558, diagonal a la Panadería Realpe. Vivir en el Valle es un goce. Y no es cuestión de suerte, al Valle lo mueve su gente. Nada nos detiene, siempre vamos adelante. Porque los vallecaucanos estamos hechos de grandeza. En el Valle somos imparables. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. Sin tantos cuentos. Sin tantos cuentos. Regresamos aquí a Sin Tantos Cuentos con nuestro invitado de hoy, Alejandro Toro, representante a la Cámara por el Departamento de Antioquia y representante del Pacto Histórico. Diego, yo hacía la presentación de Alejandro como una persona y nos parecía interesante porque él viene de la génesis de este proyecto llamado Pacto Histórico, desde sus inicios, y representa a esa política de cambio, y no como lo titulé yo ahora, me reencaucho con ustedes para poder seguir vigente. Alejandro, ¿cómo ves ese cambio en la política colombiana? ¿Cómo ves ese cambio en las regiones donde mucha gente ya se está interesando por el tema político, más que todos los jóvenes? Bueno, yo creo que los datos son muy importantes y es que nosotros nos da una votación la juventud muy grande. El proyecto del Pacto Histórico logra recoger ese deseo de transformación y de cambio. Bueno, y en general el país, porque que hubiese pasado Rodolfo Hernández, si hubiese pasado Gustavo Petro, de entrada mandaba un mensaje de castigo a las élites tradicionales de la política en Colombia. Así que vemos con mucha esperanza, pero también con una gran responsabilidad ese poder que nos han otorgado las grandes mayorías en el país, entre esos los jóvenes. Por eso no podemos defraudarlo. Y hay un dato que creo que lo ha sabido leer muy bien el presidente Gustavo Petro, y es cuando hace el nombramiento del ministro de Educación. A diferencia de los otros ministros, como acaba de
de Defensa que dice su trayectoria, qué ha hecho, por qué es importante y que lo recibamos con los brazos abiertos. Al ministro de Educación lo que le hizo fue un hilo en Twitter de una lista de responsabilidades, casi diciéndole, sí, usted es muy bueno, pero tenemos que cumplir con esto: educación gratuita, de calidad, universal, oportunidades para los jóvenes. Entonces estamos siendo del tamaño de eso que estás diciendo, de ese cambio que hoy se está dando en el país y de quienes venimos trabajando por esto con un ADN de lo social hace muchísimos años. Alejandro, antes de que, perdóname Diego, yo te interrumpo. Cuando dices educación gratuita y de calidad, la gran preocupación es cómo se va a sostener esa gratuidad y esa calidad, porque es que los profesores también comen, gastan, los mismos sitios donde se va a impartir la educación consumen servicios y todo eso tiene una carga. ¿Cómo se va a sostener eso? Bueno, como tenemos un economista de presidente, él lo tiene absolutamente claro. Él no hace una propuesta si no puede sustentarla en cómo se va a sostener esa propuesta. Tanto, yo creo que fue muy simbólico en uno de los debates cuando le pide el papelito a Fajardo, de donde tenía los datos el mismo Fajardo, y comienza él a decirle, sí, no, esto les quedó mal, de aquí vamos a sacar el recurso. Entonces él decía, tenemos que pasar de 4 a 14 billones de pesos para poder cumplirle a la gente eso. Usted no puede estar hablando de subsidios si no está respaldado en recursos. Por eso se ha hablado de que vamos a dejar unas reformas para el segundo año y vamos a concentrarnos en unas reformas que son necesarias ya, entre esas cuál, la reforma tributaria. Por eso hoy tenemos como presidente del Senado al senador Roy Barrera y como presidente de Cámara en primer año a David Racero, para tener toda la capacidad y las posibilidades de sacar adelante esas 3 reformas que necesitamos, entre esas la tributaria, que debería buscar entre 50 y 70 billones de pesos para poder cumplirle a la gente, porque realmente no hay educación gratuita, lo que hay es una educación subsidiada que tiene unos recursos que tienen que respaldarlo, aparte de todo lo que esperamos recuperar de esos 50 billones de pesos por corrupción que se pierden. Entonces es muy cierto y la gente debe tenerlo claro que aquí no estamos improvisando, ya teníamos este plan que íbamos a hacer para poder cumplirle a la gente. Hablar de cumplirle a la gente es enfrentarse a las altísimas expectativas históricas, no meramente políticas, que ha generado de alguna manera la elección de Gustavo Petro, pero también la misma conformación del gabinete y sobre todo la estructuración de una bancada muy fuerte en número y también en alianza en el Congreso de la República. Eso los obligará a ser autocríticos permanentemente, teniendo en cuenta que la oposición en número se ha disminuido, teniendo en cuenta que muchos partidos hoy son de gobierno y tímidamente algunos han declarado independencia, lo cual indicaría que en este primer año no tendrían mayores palos en la rueda. Claro, yo creo que yo soy muy friki, me encanta todo el tema de los superhéroes y recuerdo aquella frase de Stanley Acuñada, todo gran poder tiene una gran responsabilidad. Exactamente lo que nos pasa. Hoy tenemos un poder muy grande, las mayorías en Cámara y Senado tenemos una validez de 11.300.000 votos y eso también nos debe generar una gran responsabilidad de autocrítica. ¿Qué no la pone fácil? El hecho de haber llegado una bancada tan plural. Vuelvo a lo del principio, lo que sucedió en el Congreso. Podíamos estar o no estar de acuerdo, pero eso significa que somos plurales, que somos diferentes, que venimos de diferentes tendencias. Así que eso nos va a permitir lo que está sucediendo hoy, inclusive en un escenario como Twitter, que miembros de nuestra misma bancada y de nuestro mismo grupo político tengan diferentes percepciones de qué era el cambio o por qué votó la gente. Eso, pues aunque puede tener sus dificultades, también tiene a favor que significa que no estamos tragando entero todos y que estamos siendo autocríticos y esperamos que eso continúe, aunque tengamos las mayorías. ¿Cómo van a hacer ustedes, Alejandro, para que esa pluralidad no se convierta en un obstáculo? Porque ya se están viendo en algunos pronunciamientos de ciertos sectores de ese mismo pacto
que hay como cierta tendencia como a un revanchismo, a un tema de odio social en algunos lados. No lo digo que sean todos, pero sí se ha comenzado a leer por algunos. Ahora vamos a sacaremos a la plaza pública no sé quién para juzgarlo, bueno, cosas de ese estilo. ¿Cómo hacer que esa pluralidad no se les vaya a convertir en un arma de doble filo a ustedes? Y por ende, pero hay que mantener. Sí, claro, hay que mantener un equilibrio entre el tema del legislativo, el tema del gobierno. Hoy no tenemos, digamos, una estrategia comunicacional porque no hay jefe de prensa, no hay ministro de comunicación, o sea, estamos aprendiendo y es lo que ha pasado en otros países. Yo tengo la dicha y he sido muy bendecido de viajar bastante a 27 países y 3 continentes, no como turista, sino alrededor de temas políticos y sociales, y me ha permitido conocer lo que ha sucedido en otros lugares. Y cuando estuve en Bolivia, estaba hablando con una diputada y sucedió algo similar. O sea, comunidades indígenas que eran mayorías del país habían sido gobernados por blancos de élite durante toda su historia. Bueno, tenemos ahí un pequeño problema de conexión. Mientras reconectamos nuevamente con Alejandro Toro, como que regresa nuevamente. ¿Tenemos conexión, Alejandro? Sí. Sí, aquí de nuevo estoy. Que me salió aquí una notificación, no sé por qué. Bueno, entonces les decía que cuando estuve en Bolivia, me siento con una diputada, me cuenta la historia que nos pasó a nosotros. Exactamente, dice, nosotros de un día para otro, un campesino cocalero, sindicalista, era el presidente del país. ¿Qué hacer? Nos tocó aprender. Es más, nos tocó dejar en el gobierno el 30-40% de las personas porque no sabíamos de relaciones internacionales, que las divisas, que la deuda soberana, un montón de cosas que no tenían conocimiento y que había que aprender de manera responsable. Y luego vino un proceso de transformación de que Bolivia llegó un momento donde era el único país de Latinoamérica que crecía el 10% por año. Yo creo que estamos en ese proceso de aprendizaje donde tenemos que encontrarnos como país, saber que ganamos, pero que ganamos para todos. Y en el caso mío como antioqueño, donde no teníamos representatividad, donde hoy somos 3 representantes a la Cámara, yo no puedo llegar a decir soy el representante de las únicas 2 subregiones donde ganó Gustavo Petro, donde más votaron por nosotros. Yo creo que eso lo vamos a aprender en el camino y espero ser una de las personas que influya en que no haya ese revanchismo. Y tenemos el ejemplo de Gustavo Petro, que nos dijo algo que me pareció muy bonito. Dijo, nunca fui presidente de nada mientras fui congresista. Ustedes andan peleando que quién va a ser el de Senado de Cámara. Yo ni siquiera fui presidente de una comisión en todo el tiempo que fui congresista. Ese es el mensaje que hoy habla de un gran hombre y que nosotros debemos seguir. Ayer circuló en redes sociales, Diego y Alejandro, un video donde Roy Barrera se colocaba pues la correa donde era y decía, bueno, me hacen el favor, los que no son representantes y congresistas me desalojan, porque había como que ya gente haciendo lobby para ver, votar por mí para tal cosa, elegirme, ayúdame a elegir. Eso da cuenta del talante de este nuevo gobierno, donde las cosas es a trabajar y deje de hacer tanto lobby. Totalmente de acuerdo. Yo pues no conocía a Roy Barrera cercano, nos cruzamos durante campaña en algunos momentos y ya uno entiende por qué el presidente Gustavo Petro nos sugirió, no nos obligó, pero nos sugirió que él debería ser el presidente del Senado, porque tal vez tiene la experiencia y la capacidad de en un año sacar adelante esas 3 grandes reformas y ha demostrado hoy cómo tenemos las mayorías. A nosotros nos citó a un encuentro a Medellín, tuvimos un retiro legislativo, todos los representantes de la bancada, y nos dijo, el 20 de julio ya tenemos que tener proyectos medianamente listos y el 7 de agosto ya hay que estar trabajando para aprobarlos y sacarlos adelante. Es un trabajador incansable, hay que reconocerlo y lo hago hoy. Y lo que sucedió en el contexto de eso que dices, cuando saquen las personas, pues yo que soy primíparo en esto, mi mamá me traje a mi mamá y a mi hija desde Medellín y entran, mi mamá me decía, oiga, qué locura, ¿qué es eso? Eso parece un mercado persa, y era ponerle un poco orden. ¿Por qué? Porque se eligen cosas como la Secretaría General, la Secretaría
secretaría administrativa, las presidencias, y entonces comienza a entrar un montón de personas, y no solo los congresistas, comienzan a entrar un montón de asesores, y luego comienzan a entrar los de comunicaciones, y entonces hay 100 cámaras tomando fotos por todo lado, y luego están los que quieren pues que sus hijos lleguen ese día a tomarse la fotico dentro del recinto, y luego está el que quiere seguir reelegido y comienza a ofrecer cosas. Entonces sí me pareció que estuvo bien, porque como la cámara solo enfocaba adelante, pero atrás eso era un desorden, no se escuchaba absolutamente nada. Entonces me pareció importante que se diera ese orden. Finalmente, Alejandro, si bien este es un tema muy interesante en cuanto a lo que es el cambio de cultura política, ¿cuál consideran ustedes que es el tiempo para la curva de aprendizaje y que ustedes consideren ya tenemos gobierno? Una cosa es llegar, o que otra cosa es tener gobernabilidad. Bien, le repito, Alejandro. Aló. ¿Me escucha ahora sí, Alejandro? No nos está escuchando. No, parece que perdimos el audio con listo. Nuestro invitado. Bueno, Diego, bastante ilustrativo nuestro invitado del día de hoy. Me parece que fue un acierto haberlo invitado porque nos dio una visión, vuelvo y le digo, desde la génesis del pacto histórico, del proyecto Pacto Histórico, y nos muestra la perspectiva de qué podemos esperar de este nuevo gobierno. Y sobre todo interesantísimo algo, y es que muchos de pronto hubieran esperado un representante del departamento del Valle del Cauca, y de alguna manera pues me parece muy interesante una mirada, y sobre todo muy calificado, sobre todo en la formación que tiene Alejandro Toro, muy ponderado. Y le digo que honestamente, como dicen, no parece Escobar Nova que barre bien, sino que es bastante, digamos, convincente en sus argumentos. Alejandro, simplemente le decía qué tiempo finalmente se han establecido ustedes como bancada para que esa curva de aprendizaje se vuelva ya gobernabilidad, tal como lo han planificado ustedes en el pacto histórico. Bueno, parece que seguimos definitivamente. Señal, sí. Contar con la agenda del representante Alejandro Toro y agradecerle su presencia en este programa, habernos aceptado la invitación. Lastimosamente pues hay temas técnicos que se nos escapan de la mano. Alejandro, muchísimas gracias a usted por habernos atendido la invitación, a Lina Arbeláez, que nos hizo el contacto y nos facilitó todo para esta entrevista. Esta no va a ser la primera ni la única vez que esperamos contar con usted aquí en Sin Tantos Cuentos. Bueno, de todas formas, muchísimas gracias a todos ustedes, muchas gracias por habernos dejado entrar en sus hogares, y los esperamos la próxima semana aquí, con más personajes y más temas de actualidad en Sin Tantos Cuentos. Sin Tantos Cuentos con Diego Ramos.